En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! Segundo programa de la temporada de Onda Fútbol con Jesús López. Muy buenas, Jesús. Hola, Mario Gago, ¿cómo estás? Con ya todo en marcha, a punto de empezar la segunda jornada de Champions, con muy buenos partidos ya por Europa y con el Onda Fútbol ya rodando poco a poco, ¿eh? Hemos pasado la primera prueba y ahora ya esto es ir hacia adelante. Ahora ya va rodado. Primera semana de Champions hecha, primera semana de Europa League hecha, no vamos a hablar mucho de eso hoy, mejor, y nos metemos ya de lleno en la segunda jornada de Champions después de un fin de semana. Ahora lo hablaremos, que yo creo que ha habido mucho, yo creo que en la Premier puede ser uno de esos momentos en los que nos acordemos en el mes de marzo de que aquí, en el último fin de semana de septiembre, se empezó a clarificar un poco el panorama. Han pasado también partidazos en Italia con ese Milan-Napoli. Vamos a analizar ahora todo, pero primero, bueno, los que nos seguís, muchas gracias. Recordad que estamos en todas las plataformas. Recordad que estamos en las redes sociales y que os pedimos que nos dejéis comentarios en Instagram, en Spotify, en cualquier sitio, en iVoox, en lo que queráis. TikTok incluso, ¿no? Ahora estamos en TikTok también. TikTok incluso. Y sobre todo que nos deis me gusta, porque eso mejora el algoritmo y eso hace que salgamos a más gente y que podamos crecer, que este año sin Miguel Venegas pues necesitamos ese apoyo de todos vosotros. Y el algoritmo que domina nuestras vidas, ¿eh? Es un poco como el Balón de Oro, el algoritmo. La inteligencia artificial. Así que, bueno, antes de iniciar, y como os prometí que la música italiana iba a seguir sonando en Onda Fútbol, antes de saludar a Miguel Venegas, que suene la música. Matrix. È un'ossessione, signori, signore, rap italiano, pizza, Briatore, crazy, ci penso ormai da mesi, quasi scoppio, che non fatturo da troppo. Bueno, Miguel, como siempre, Mario está aprovechando la excusa de que vienes a visitarnos, el antiguo jefe, para ponerte la musiquita que él dice que a ti te gusta, pero bueno, ya veremos. Es mentira. Por eso, pero es la excusa. Ya, ¿Qué ya. es esto, Mario? Muy buenas, Miguel Venegas. Escucha Hola. A Fabri Fibra, un rap hip hop italiano que ha hecho una colaboración. Esto es Qué gusto, che, qué gusto hay en algunas pequeñas cosas de la vida. Y es una canción que suena mucho en Italia todavía, ha sonado todavía el verano, pero se puede decir una canción de estate que tiene ritmillo, que tiene ahí un poco de rap y tal, y un poco sintetizador, como nos gusta, y hay que escucharlo. Fabri Fibra, que es un mítico de la música italiana. Bueno, la fibra, ya sabéis, buenísimo para ir a donde hay que ir con regularidad. Así que, Miguel, vamos a ir regularmente a ver qué te ha parecido el fin de semana, qué es lo que más te ha llamado la atención, porque hay mucho, ¿eh? Lo decíamos, ha sido uno denso. Sí, ha sido una semana de perdedores, iba a decir, no, tampoco es eso. Ha sido una semana en que los que habían ganado todo han perdido. Y eso está bastante bien, la verdad. Solo nos queda el Bayern, que ya estoy un poco preocupado porque el otro día os escuché con Alejandro Diago y es verdad que tiene pinta de que la Bundesliga se puede terminar en marzo o antes. Pero bueno, pero lo demás es bueno, que haya perdido el Madrid, que haya perdido el Liverpool, que haya perdido el Napoli y el Paris Saint-Germain, que perdió el lunes, ¿no? Cuando empezaba la semana. Todo eso es fantástico, la verdad. Y está bien, la verdad. Estamos otra vez en lo mismo, que me da la sensación de que la Premier está muy chula, muy, muy chula. De hecho, este sábado... Nunca, ¿eh? Sí, bueno, a ver, acaba de empezar, claro. Estamos con lo de siempre. Yo veo ahora al Crystal Palace en la clasificación ahí arriba. Y es un poco con lo que pasaba con el Nottingham Forest hace un año, ¿no? O ha pasado antes con el Leicester, el Leicester no cuando ganó la Liga, sino otros años. A ver qué pasa, ¿no? Porque tiene muy buena pinta y están haciéndolo francamente bien, pero sobre todo es esa sensación de que pierde el Liverpool, pierde el Chelsea,
pierde, el Arsenal ha ganado en el último minuto contra el Newcastle. Gana el City, que venían con muchos problemas. Bueno, todo eso yo creo que es muy positivo y está francamente bien, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una jornada de Champions inaugural en la que decíamos, pues están los de la Premier que no se les puede meter mano, ¿no? Bueno, pues mira, les meten mano equipos de mitad de la tabla en Inglaterra. ¿Sabes qué pasa? Que yo con la Premier otros años empezaba también así abierta, pero al final sabías que llegaba enero y el City se cascaba 20 victorias seguidas y ya estaba ahí. Y este año no parece que vaya a ser ese el caso. Entonces yo creo que también por ahí viene un poco la cosa, ¿no? Que... Hasta esta semana, fíjate que... hasta esta semana, fíjate que le decía a un compañero nuestro muy de Liverpool, de Onda Cero, le decía, vais a ganar la Liga en marzo. Que la Champions no la vais a ganar, pero la Liga la vais a ganar en marzo, porque al final veo al Liverpool que con todas sus deficiencias, con los partidos que le cuesta sacar, al final lo saca y tiene una especie de gen competitivo extraño y como los demás no lo tienen, aparentemente, pero todo lo que sea retrasar eso, pues es fantástico. A mí me parece muy bien, porque además luego se van a... Luego la Champions, me parece a mí que hay muchos, y parece que la Premier, viendo que han ganado la primera jornada, que se van a echar a dormir en diciembre, enero, porque ya lo tendrán medio hecho, y empezará otra liga, ¿no? Que luego viene todo lo que tiene la Premier en diciembre y todo esto. Pero bueno, tengo esa sensación de que la Premier se nos ha convertido en la Superliga, la sensación que tengo siempre, y que las demás vamos un poco a remolque, pero bueno, creo que lo importante es divertirse. Incluso creo que hasta en Italia, a pesar del estilo Allegri y de todo lo que vemos en los fines de semana con la Juve y con el Milan, también se están divirtiendo. Muy a pesar del estilo Allegri. Sí. Ahora te preguntaba más sobre Italia y sobre ese Milan-Napoli que te gustó más, pero has hablado del Arsenal, de ese triunfo agónico, remontando, con un gran gol de Mikel Merino, y hemos traído un audio de Arteta explicando un poco la fortaleza del equipo de este Arsenal, que se acerca al Liverpool en lo alto de la tabla. Este es Mikel Arteta después de ganar en casa en Newcastle. All of them did it in an incredible manner. Martinelli comes in and he shows from the beginning his threat. Saliba comes in 45 minutes and I think it was outstanding again. Martin comes in after a long period and delivers two balls that are goals. Mikel Merino comes in, which is a massive threat in the box and delivers a winning moment. So all of es una amenaza gigante, Mikel Merino en el área. ¿Qué pensáis? Bueno, es un golazo brutal, ¿eh? Mucho mejor que el de... Yo lo comparaba ayer con el de Moltemade, que había sido el mismo partido, y es mucho más difícil. Cómo se gira hacia atrás. Sí. Yo creo que en la Arsenal ayer hay dos cosas. Una, para mí, me gusta buscar a veces en el inicio de temporada este tipo de momentos. Para mí hoy es el día que el Arsenal dice, somos absolutamente candidatos a ganar la Premier League y esta es la prueba. Este partido es la prueba, un partido en el que primero, has demostrado ser mucho mejor equipo que el del año pasado, porque aún sin jugadores, algunos clave, has tenido muchísimas ocasiones. Nick Pope hizo un partidazo y el hecho de que llegaras al minuto 80 perdiendo 1-0 es un auténtico accidente. Porque, sobre todo en la primera parte, fue increíblemente superior al Arsenal. Fue un torbellino en un campo dificilísimo y tuvo muchas ocasiones, con lo cual a mí me impresionó mucho la primera parte del Arsenal a pesar de ir perdiendo. Y segundo, porque el banquillo te lo ha solucionado y eso es algo que no pasaba. El banquillo el año pasado el Arsenal muchas veces era ir para abajo y en este caso ha tenido muchas opciones y variadas y yo me quedo de todos, obviamente. Martinelli, el otro día contra el City marcó Martinelli al final, ahora ha marcado Mikel Merino y ha marcado Gabriel, pero yo me quedo con la serie de Odegaard, que sigue siendo un jugador único en este equipo, incluso por encima de ese, que fue el que hoy tomó su lugar en el 11. Odegaard empujó al equipo, dio profundidad de una manera que ya no tenía en esos minutos y más o menos dio una asistencia y la otra jugada también la inició él o estuvo él en el inicio, en el génesis y en la forma de propiciar que se llegara a ese córner. Así que a mí me parece destacado con estrella. Odegaard en 10 minutos le dio la vuelta al partido y ayudó a ello por lo menos. A mí fíjate que me parece que el Arsenal, creo que estamos todos de acuerdo en que el banquillo es
es lo diferencial con respecto al año pasado, que es tremendo. Fíjate lo de Martinelli, lo que hablaba, el corte de Mikel Arteta va por ahí, claro. Contra el Athletic salió Martinelli y ganó el partido del banquillo. Vuelve a estar en el banquillo y contra el City empata el partido. Y ayer igual, bueno, ayer Mikel Merino, Odegaard y él son los que levantan el partido, ¿no? Junto a Gabriel. Sí, le está salvando el banquillo a Mikel Arteta. Y creo que la victoria de ayer es muy buena noticia para los aficionados, que lo pasaron muy bien, sufrieron mucho. Pero a mí me sigue dejando dudas el Arsenal, porque cuando han llegado los partidos importantes, los tres, creo que los duros, teóricamente, ¿no? Newcastle, City y Liverpool han sido mejores en los tres. Han hecho muy buen juego en los tres. Han demostrado que tienen un equipazo, porque es que tienen un equipazo. Pero ayer ganan en la heroica con 2 balones de balón parado como el año pasado. Ganaban los partidos. Y el City empataron y el Liverpool perdieron. Me parece que ahí están teniendo un problema. No sé si es simplemente falta de pegada. No sé si hay que señalar a Gyökeres, que parece sería lo más obvio. Pero ahí tienen un problema, ¿eh? Y me parece que yo, si fuera Mikel Arteta, estaría... Después del subidón del gol de ayer, en el último minuto, yo estaría un poquito preocupado también, ¿eh? Has hablado de heroica. Heroica también fue la victoria para mí del Milan contra el Napoli. Y ahora sí nos vamos a Italia. Por cómo defendieron al final con un jugador menos ese 2-1. Vi a Rabiot inmolarse, tirarse de pecho para tapar un disparo. Vi a Modric defendiendo los 90 minutos y celebrar la victoria de forma tremenda. ¿Podemos contar con el Milan para luchar por este Scudetto, secondo te? Hay una cosa en Italia que se estaba diciendo y es que se está comparando ya, que poco exagerados los italianos, pero se está comparando ya el Milan de este año con el Napoli del año pasado, por el que los dos equipos empezaron perdiendo la primera jornada. El Milan empezó contra la Cremonese, Napoli empezó perdiendo contra el Verona, el Napoli de Conte, y porque no tienen Europa, por supuesto, sí. Yo espero que no. O sea, quiero decir, no porque no tengo nada contra el Milan, pero los partidos son difíciles de ver a veces, del Milan. A ver, si lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Fichas a Allegri y sabes que vas a tener un equipo competitivo. Que igual no te diviertes, pues igual no te diviertes. El Milan tiene equipo para ganar el Scudetto, así en abstracto. Ojo ese centro de campo, Fofana, Rabiot, Modric, para mí es de lo mejor ahora mismo de la Serie A. Sí, claro, pero Modric tiene 40 años. Es que... Yo creo que es una clave, es lo que aguante Modric. Es una de las claves claras de este... Hombre, y le beneficia no tener Europa, a Modric principalmente, ¿no? Puedes contar con él prácticamente todos los partidos. A mí sí, yo creo que esas circunstancias, cuando lleguen los problemas para los demás, si llegan en Europa, le da mucha ventaja al Milan, ¿no? El tener descanso como le daba el año pasado al Napoli de Conte. Esa locura competitiva y de aferrarse a los partidos de Allegri, pues también le da la posibilidad de estar ahí. Yo creo que no debería tener plantilla para ser campeón. Sí, quizás para estar arriba, para estar entre los 4 primeros. Por nombres, sí puede tenerla, por nombres. Para mí el año pasado era un equipo que tenía muchos nombres muy destacados y no tenía un rendimiento colectivo. Ha perdido a Reinders, obviamente, y para mí, en el largo plazo, Reinders contra Modric es perder, pero en el corto plazo es ganar. Entonces, la clave es cuánto te va a durar Modric y qué va a pasar cuando llegue abril y Modric esté mirando de reojo el Mundial. Claro. No sé, a ver, Jiménez, si es el Jiménez de la Eredivisie, pues igual sí. Pulisic ha empezado francamente bien. Lleva 2 años muy buenos Pulisic. De hecho, en los últimos años es el jugador de Italia que creo que más participaciones ha hecho de gol, entre goles y asistencias. Lleva 5 goles en 5 jornadas. Está muy bien, está francamente bien. No sé, a ver, igual sí por el 11 titular que me está sacando. Hombre, un 11 muy férreo atrás y tal. Mañana suele tener problemas físicos. A ver si aguanta. Bueno, no sé, puede ser. Yo casi siempre pienso lo mismo, que si el Inter estuviera bien, tendría que ser campeón, sí o sí. Pero el Inter está en problemas. El Napoli, para mí, tiene ahora mismo el mejor equipo en el sentido de lo que ha traído, lo que quiere Conte, el equipo que ya estaba hecho. O sea, yo creo que el Napoli debería ser el favorito, pero es verdad que ahora le van a venir curvas con la
con la competición europea que el año pasado no tenía, pero tiene mejor plantilla que el año pasado. O sea, el mercado de fichajes del Napoli es brutal. Incluso la Juve, si acaban funcionando jugadores jóvenes, sobre todo Yildiz y el delantero, sea cual sea, que cada día es uno parece, debería estar por encima del Milan, creo. Pero bueno, es lo que decía, te da la sensación de que Allegri sabe cuáles son las virtudes de su equipo, de su plantilla, y cuáles son los defectos, y da igual cómo, es decir, el fin va a justificar los medios y va a conseguir que el equipo esté arriba, seguro. Yo no sé si le va a dar para ganar la Liga, yo creo que no. Para pelearla, pues mira, ojalá que sí, pero va a depender seguramente de lesiones, del estado de forma de los jugadores, de pues eso, de Modric, si no está pensando en el Mundial, de que Pulisic mantenga el nivel, bueno, de los jugadores al fin y al cabo, ¿no? Después de del partido, además. El Milan ganó 2-1, recortó distancias en el Napoli con gol de Bruyne o de Bruyne. De todos modos, Mario, el partido de ayer es un accidente para el Napoli. O sea, el Milan dominó y mereció el empate, probablemente. Mereció, o sea, si te abstraes de que, o sea, en el antes del descanso, no sé dónde leí la estadística, que era ocasiones claras. Sí. El Milan, una. Y había marcado goles. Sin contar los goles, esas grandes ocasiones sin contar goles. Pero pues tuvo esa de Fofana mano a mano, que se podía haber puesto 3-0 al Milan sin querer. Pero bueno, y luego hubo ese penalti de Estupiñán, que cambió un poco el partido, y ahí fue la sede del Napoli. Ese penalti lo marcó De Bruyne, o De Bruyne, que nunca sé cómo decirlo. Y después Conte le cambió, y tuvo un pequeño enfado. Recordad que Conte cambió a Kevin el día del Manchester City, el día que volvía a casa cuando expulsaron a Di Lorenzo. Yo creo que el belga esto ya se le sentó un poco mal, dio un poco la medio espalda a Conte, no le miró, y le preguntaron por esto a nuestro querido Antonio después del partido, que dijo esto. E noi stiamo continuando a lavorare per cercare di giocare a calcio, a migliorare sotto questo punto di vista, e penso che noi l'abbiamo fatto. De Bruyne? In che senso? Ma io mi auguro che lui era contrariato per il risultato, ecco. Perché se era contrariato per altre cose ha preso la persona sbagliata. Si estaba cabreado por otras cosas, he encontrado la persona equivocada. Que también esto de que, claro, hay que tener estas cosas también en cuenta. Es la segunda temporada de Conte. ¿Qué pasa en las segundas temporadas de Conte? Sí, era que la al final de Mourinho, pero con Conte la segunda ya... Claro, que a lo mejor no le aguantan los jugadores y eso salta por los aires. Y el Napoli no puede pelear la Liga porque acaba siendo un hervidero. Llega De Laurentiis y dice, tú te vas por allá. Es que eso puede pasar. Ha salido la también. película del Scudetto que ganó el Napoli el año pasado. Ya traeremos cosas aquí porque hay audios muy buenos de Conte motivando a la plantilla y diciendo ahora mandamos todos a tomar por ahí y demás. Ya los iremos escuchando, los voy a ir administrando. Es verdad que el Milan de Allegri, claro, es que Allegri es un superviviente y Allegri es un resistente. Pues igual con eso te da para ganar la Liga. Quiero decir, te vas partido a partido resistiendo, corto muso. Marco un golito, me echo atrás, hago el partido duro, aprovecho la velocidad de Pulisic y el estado de forma de Pulisic, y todos alrededor van teniendo problemas. Pues Conte la lía en Nápoles, Kibu no funciona, llega a la Champions, y así poquito a poco acaba ganando la Liga. Puede pasar. Bueno, cerramos ya con los pata negra de esta semana. Miguel, no sé si los tienes por ahí. Creo que ganó Welbeck el sábado y el domingo ha estado un poco más igualado, ¿no? Sí, el domingo ha estado más igualado. Al final ganó, bueno, yo creo que estaba claro porque era el partido de la jornada. Ganó Gabriel Magalhães, que yo creo que protagonizó entero el partido del Newcastle y el Arsenal, y además con ese gol al final fue como muy simbólico. Y Gabriel Magalhães está siendo... Yo creo que está siendo muy protagonista en este inicio de temporada del Arsenal y está siendo crucial. Incluso está llevando a Saliba al banquillo con Mosquera. Bueno, esa pareja que hacía con Saliba, que muchos decían que Saliba era el mejor, yo incluido. Pues Gabriel Magalhães últimamente está cogiendo mucho cuerpo, como, no sé, quizás el mejor central de la Premier actualmente. Y ha ganado por delante de McGinn, de Angelo Stiller, porque está jugando bastante bien esta última semana,
y de Seki Çelik, el lateral turco de la Roma, que hizo un partidazo. Bueno, pues también ahí tendría que haber estado Pulisic probablemente, que fue determinante, pero bueno, ahí estaba. Llegó un poco tarde. Llegó tarde al final del domingo. Y hay que llegar antes, Pulisic. Hay que llegar antes, hay que vigilar a qué políticos apoyas también. Sí, eso también. En fin, que este programa va a ir sobre el Aston Villa, ¿no, Jesús? Y yo creo que ya es hora de empezar a hablar de ello. Sí, el alzamiento de los villanos es como se llama este episodio 2 de la temporada 10 de Onda Fútbol. Ahora sabemos por qué. Esta semana se ha producido una novedad editorial muy interesante y muy importante, y creo que tenemos de mano al autor, o sea que no hay problema. Vamos a hablar con él. Hemos charlado con él ya porque es un hombre ocupado, y entonces vamos a escuchar esa conversación que yo creo es muy interesante con Guillem Balaguer. Gracias, Miguel. Abrazo. Bueno, pues empieza la Europa League esta semana. Estamos haciendo esta conversación, grabándola antes de que empiece la segunda competición continental. De hecho, yo tengo que decir que estoy en Alemania, y aquí, enfrente de mi ventana, está el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Recuerdos de la última vez que estuve aquí, que fue el famoso gol de Mikel Merino en los cuartos de final de la Eurocopa ante Alemania. Así que preparados para esa competición, y tenemos a un invitado especial, Mario, porque esta semana ha elegido la semana, tengo que decir, no sé si muy bien o muy mal, pero ha elegido una semana para lanzar su nuevo libro, Rise of the Villains, que traducido más o menos sería El lanzamiento de los villanos. Rise of the Villains suena a título de la precuela de Star Wars, pero en realidad es el libro de Guillem Balaguer. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Guillem? Hola, Jesús. Hola, Mario. ¿Qué tal? Sí, no sabría cómo traducirlo, pero lo has hecho bien. El lanzamiento de los villanos. Y siempre es un buen momento para sacar. Sí, ¿no? Desde luego que sí. Y sobre todo uno como este, porque yo sé que además has tenido un proceso de preparación bien largo y laborioso. Es una ventana para conocer cómo funciona por dentro uno de los clubes de la liga más poderosa del mundo, de la liga de fútbol. ¿Qué podemos encontrarnos en ese libro? Para empezar, es 2 libros en uno. Es la biografía de Unai, en detalle, habiendo estado en su pueblo, hablado con su familia, pasado largas horas con él. De hecho, mientras preparábamos el libro, llegamos a la conclusión de que es el entrenador con el que más he hablado, porque llevo hablando con él desde su época del Almería, y no se me ocurrió hacer un libro sobre él hasta que de repente se puso a liderar el proyecto del Aston Villa, y pensé, vaya historia tiene Unai. Y luego, vaya historia es la del Aston Villa, que es la segunda parte del libro. Es una foto del club ahora mismo. Está lleno de historias de la temporada pasada, porque, como dices, estuve en la ciudad deportiva cada 2 semanas. Ahí en la cantina del primer equipo tenía mi mesa, mi silla, todo el mundo sabía que entraba y salía. De hecho, era literal, o sea, tenía las llaves del sitio, y se portaron muy bien. Estar ahí supone que, por ejemplo, cuando pasa, pues, no sé, Javi, el entrenador de porteros. Javi, oye, ¿qué pensó una cosa? Venga, va, pues voy a dar una vuelta, y mañana cuando vengas o la semana que viene te digo. Y así fui acumulando historias, anécdotas y conocimiento de cómo funciona. Para mí, uno de los clubes más élite del mundo. Lo que está haciendo el Aston Villa, que son disruptores, son como club, pero también la manera en la que están consiguiendo presentarse habitualmente en la mesa de los 6 grandes primeros. Todo eso lo hacen a partir de empujar, de trabajar, de una metodología que tiene que ver con el análisis constante, y lo están haciendo de una manera diferente, pero, como digo, con un esfuerzo supremo en cuanto a entender al jugador, a los procesos. Hay un montón de horas de pensamiento y de trabajo, que te juro, yo entraba en Bodymore Heath y era como entrar en la NASA. Cada uno tiene su especialidad, tiene su cosa, hace su trabajo, para al final pues intentar llegar a la
maximización del equipo, que hasta ahora lo han conseguido. Es una tendencia, creo yo, obviamente en el Aston Villa, pero me da la sensación, por lo que yo conozco, que está muy acusado cada vez más en la Premier League y no tanto en las demás ligas. Puede ser la profesionalización en cuanto al Sport Science, ¿no? Que se dice. Profesionalización en absolutamente todo. Porque claro, cuando tienes dinero, puedes hacerlo. Claro. Puedes pillarte tres entrenadores para que trabajen el entrenamiento individual. Sport Science, pero también en cualquier departamento que mires, no sé, Player Liaison, ¿no? El trabajo que se hace para cuidar de los jugadores. Pues hay 5 personas trabajando en ese departamento, o sea, y son los mejores. Eso es lo que tiene la Premier y por eso está costando mucho alcanzarles y de hecho cada vez en teoría en cuanto a inversión y en cuanto a gasto se van a caer más lejos. Lo que pasa es que curiosamente hoy Tebas decía, no sé dónde, que puede explotar lo de la Premier porque están gastándose un montón y no entra el dinero a esa velocidad. La implosión de la Premier es nuestra salvación, sería nuestra solución, porque como dices, todo lo que hacen lo hacen muy bien y tienen a los mejores. Unai es uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda, pero está rodeado también de los mejores de lo suyo. Que es para mí el gran cambio de la Premier, porque tú sabes que hasta 2015, 2016, yo lo pongo por ahí más o menos, la Premier tenía mucho dinero, pero no tenía los mejores entrenadores. Estaba, en cuanto a las ideas, al trabajo de la metodología, un poquito anquilosado, vamos a reconocerlo. Y el gran cambio es cuando empiezan a traer a todos los mejores de fuera, de otros países, porque los suyos no eran los mejores. Yo voy un poco más atrás. Voy al 2004-2005, la llegada de Rafa Benítez. Porque en ese momento, aunque lo comentamos tantas veces con Ocho Torrena, con Paco Ayestarán, con Paco Herrera y con Rafa, eran 4 más 1 que se pillaron que había por ahí y eran 5. Y ahora, por ejemplo, Unai tiene en las reuniones tiene 25 jugadores y 26 asistentes. Es otro nivel. Pero fue Rafa el que empezó a buscar eso, a los mejores, al mejor fisio, al mejor doctor, al mejor de nutrición. Y lógicamente gastaban más dinero en jugadores, pero entendía que había que crecer de otra manera. Y ahí empezaron a copiarle. Es una cosa que a lo mejor no se le reconocerá a Rafa, que fue vanguardia del fútbol europeo, pero en particular del inglés. Y como dices, a partir de ahí, con el dinero, primero lo malgastaron y luego efectivamente se trajeron a los mejores de los banquillos. Pero, Guillem, en ese nivel tiene 20 y pico asistentes, un montón, ahí Emery es el que lleva la voz cantante. ¿Y cuánto es el nivel de detallismo que tiene Emery con esto, con todos los asistentes? ¿Cuánto detallista es Emery con lo que has visto tú estando ahí dentro, con las pequeñas cosas? Te podría explicar tantas, pero una de ellas es que sigue haciendo los vídeos que luego utiliza para las charlas con los jugadores. Vídeos de una media de 50 minutos. Eso tarda entre 8 y 12 horas de realización, que lo hace él. Y luego esas charlas, claro, tienen que tener los 50 minutos del vídeo, más él para y dice. O sea, suelen ser de hora y media. Esas charlas de hora y media son 3 veces a la semana. Y la gente dice, ahora lo entiendo, por eso ahora mismo están todos cansados de cabeza y no son capaces de ganar. Y te digo, no, es que no va así la cosa. La cosa va que los que son capaces de entender la metodología, aceptarla y mejorar a través de la metodología, esos son los que se quedan. Los jugadores que están ahí es porque quieren aprender. Y de hecho, te dirán todos que aprenden a partir del vídeo, que aprenden a partir del trabajo individualizado de Rodri y de su equipo, asistente de Unai, y aprenden pues con las charlas de Unai y con es que es su metodología, es cómo funciona y es cómo ha tenido éxito. Pero bueno, te podría contar muchas más de las horas que le pone a esto, hasta el punto que yo pienso a veces, no será excesivo. O sea, cuando por ejemplo a las 7 de la tarde, habiendo llegado a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde se levanta uno de los asistentes y se va, y todo el mundo se gira diciendo, ¿dónde vas?
¿Sabes? Como en un bar del western, cuando entran, estos al salir. Les miran y no, pues es que me tengo que ir, es que mi hijo, no sé qué. Igual no hace falta estar tantas horas. Pero en todo caso, basan el éxito y Unai y el resto de pequeños Unais, porque entonces son como él, en eso, en las horas y en el análisis, sobre todo. Oye, al describirnos tu forma de encarar el libro, se me va la mente seguro, y seguro que te lo han dicho alguna vez más. Tenemos una serie de culto en este podcast en Onda Fútbol que es Ted Lasso. Y tu papel es el de Trent Cream, de Independent, que tenía su mesita allí para hacer el libro. Sí, porque además, como él hacía preguntas irreverentes que no encajaban, pero a través de las cuales no solo conseguía respuestas interesantes, sino que además profundizaba la relación con la gente de allí. La verdad es que ha sido un poco el proceso habitual, me imagino, de casos así, cuando te abren las puertas, que al principio no te las abren. Al principio es, mira, una vez me decía, yo es que no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo, piensa, es un coche de Fórmula 1 y que va a toda velocidad en medio de la carrera, y yo que aparezco en la carretera y me pongo delante, para un momento, que te quiero, ¡pum!, y me pilla, ¿no? Entonces tengo que ir con cuidado, escoger los momentos, pero al final, ¿sabes qué? Sí que tuvo tiempo, porque yo supongo que incluso con el éxito de la temporada pasada, pero ahora con las dificultades que se están encontrando, explicarse es una cosa buena. Si es explicarse a alguien en el que confías, que está haciendo un proyecto que conoces, que además le vas a meter mano a ese proyecto porque quieres que salga bien, al final esa mezcla es buena, y sí, aunque las preguntas sean irreverentes, en las respuestas está lo interesante, y han habido muchas respuestas interesantes. Y es que además llega en la clasificación a Champions, que claro, es que no es una temporada cualquiera. Yo no sé si eso hizo que toda la gente allí estaba, bueno, más emocionada seguro, pero más intensa, más todo. O sea, yo creo que viste más efervescencia, ¿no? Y además en los partidos imagino que fue una auténtica locura en Birmingham, ahí todo el mundo, ¿no? Disfrutando de esa Champions. Lo dices muy bien. La gente iba a los partidos ilusionada, a ver qué nos da el equipo. El Bayern Múnich, momento histórico porque se ganó la Copa de Europa contra el Bayern Múnich, se celebraba el aniversario del club, y a lo Unai en ese momento, o sea, dando la iniciativa al Bayern, pero consiguió vencerles. Incluso el triunfo contra el PSG, pese a quedar eliminados, se celebró, porque se pensó, wow, esto lo hemos pasado muy bien, ha estado una temporada buenísima. Y la consecuencia de todo eso se ve ahora, porque así como a lo mejor Unai, su equipo, los jugadores están intentando adaptarse a una realidad nueva, la afición, sobre todo si sigues las redes sociales, le está costando. Le está costando, y yo me estoy hinchando a poner posts y tweets y demás diciendo, estáis creciendo. De hecho, el título, el lanzamiento, el crecimiento de los villanos es muy relevante, porque estáis creciendo. Lo que pasa es que estáis mirándolo todo con lupa, y lo que ha pasado en los últimos 2 meses, pero nadie os dijo que iba a ser una línea recta hacia arriba, porque eso no existe. Hay subidas, bajadas, pero estáis creciendo. Y ahora, pues bueno, con la marcha de Monchi y la llegada de Roberto Lave, lo que tenemos es otro crecimiento, no hacia otro lugar, sino quizá hasta más profundo a nivel de la idea, del término medio y a largo plazo que propondrá Roberto Lave, con quien Unai tiene una grandísima relación. Y estas cosas que pasan con los libros. Fui a ver el Real Unión y le dije a Roberto, voy a estar por ahí. Pues me paso. Y vino Unai, y estaba Igor, su hermano también, que es el presidente y estábamos todos. Y fíjate, ahora en ese momento pensábamos que a lo mejor para Roberto el Arsenal era una posibilidad, que lo fue. Y siempre me dijo tanto Unai como Roberto que querían trabajar juntos en algún momento, y se va a producir ahora. Claro, viendo lo que nos cuentas de toda la enorme estructura que hay, yo creo que se pone un poco en contexto esta salida de Monchi, ¿no? Porque desde fuera dices, uy, se va Monchi del Aston Villa, se cae el club, ¿no? Es la gran figura. Sin embargo, hay una estructura muy grande detrás. Me da la sensación de que la cabeza también no solo es Monchi, sino también es Unai, ¿no? Entonces,
un poco se pone en contexto que, bueno, sí, es una salida obviamente importante. Monchi es un director deportivo de una trayectoria que da por sí mismo, pero no es el fin del mundo, ni del proyecto. No, el líder del proyecto es Unai. Y Damià, Vidagai o Monchi o quien quieras mencionar, lo trae Unai, primero de todo, y segundo, se adaptan a la idea de Unai. Y Monchi y Unai tienen una relación intensa. Trabajan juntos, hasta que ya no trabajan juntos más. Y cuando están separados es a ver cuándo volvemos a trabajar juntos. Y Unai antes del Aston Villa lo intentó varias veces con Monchi, no salió. Vino Monchi, la vida de verdad es que es muy intensa. O sea, 2 años en Podimor Heath son 5 en cualquier otro sitio. Y bueno, se ha acabado un ciclo. Ahora mismo no se ha anunciado todavía, se estará preparando los detalles de los contratos y el anuncio y demás, pero bueno, yo creo que el mensaje será ese. Ha acabado un ciclo. Monchi se centró, como hace siempre, se centra mucho en el jugador, en el fichaje, en el proceso de cambiar la plantilla, y Roberto Lave propondrá otra cosa, que es mirar más allá y buscar, pues eso, el plazo medio y el largo plazo, cosa que tranquilizará a la afición porque efectivamente, como dices, están muy histéricos y la marcha de Monchi era ya el principio del final de todo y luego se iba a ir Unai también, no sé qué. Y nada de eso. Sí. The Rise of the Villains, ¿dónde se puede conseguir? Entiendo que todavía no hay versión en castellano, ¿no? Eso hay que a ver si llega a España, ¿eh? Hay que practicar el inglés de momento porque lo que suele pasar con los libros, todos mis libros, incluyendo el libro, la biografía autorizada de Messi, Cristiano, Pep, todos se han publicado primero en inglés en Orion, en la editorial, prestigiosa editorial de aquí inglesa, y lo que pasa luego es que en Frankfurt y en esas ferias que hay de libros se venden los derechos, quien quiera comprarlo lo adquirirá y se traducirá. Espero que se traduzca porque es un historión la historia de Unai y es un historión la historia de Aston Villa ahora mismo. Pero si no, pues os ponéis en Amazon y con permiso del Brexit el libro llegará en algún momento. Sí, desde luego yo lo recomiendo, para la gente que tenga un poquito de dominio de inglés, el leer un libro en inglés te pone las pilas en eso, o sea que yo lo recomiendo. Guillem, pues muchas gracias por habernos acompañado, por darnos esta ventanita en esta historia tan fascinante, en esta semana además en el que el Aston Villa está de actualidad. Para la Europa League, ¿los ves favoritos? Bueno, va a estar interesante, va a ser divertido y va a ser un viaje chulo de alguien que domina, el gran dominador de la Europa League, con un equipo que de momento le está costando, le dará la vuelta y efectivamente para mí es uno de los favoritos y van todos con muchísimas ganas. Espero que la afición empiece a cambiar un poco la mentalidad porque si se ve un equipo bajo en energía también es por ellos y que en la Europa League eso cambie un poco el jueves. Qué lástima que se vayan a encontrar con Yago Aspas este año en la Europa League. Mala suerte. Vamos a seguir ahora analizando a ir qué opciones tiene el Aston Villa en este especial que hacemos de Onda Fútbol de el Aston Villa con The Rise of Villains de Guillem Balaguer. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por cuidar de los libros, Jesús y Mario. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Aston Villa es la canción, una de las que suenan en Villa Park antes de los partidos, de las que cantan los aficionados, y queremos seguir avanzando un poquito en este tema del Aston Villa. Hemos hablado con Guillem, esta era nuestra charla muy interesante con varias cosas que nos ha contado y yo la verdad que tengo muchas ganas de leer ese libro, ese Rise of the Villains. Pero vamos a irnos de lo general a lo particular, a analizar qué es lo que está pasando ahora mismo. Sabemos que se ha marchado, llámale como quieras, fin de ciclo es la palabra oficial, se ha marchado Monchi y por tanto vamos a analizar un poco qué ha pasado en los últimos meses o en los últimos años y para eso tenemos a un invitado especial, Mario.
Nuestro compañero Pablo de la Fuente nos va a ayudar a ilustrarnos en todo este periodo de fichajes que ha tenido Monchi en Aston Villa, la etapa Unai Emery, les ha llevado a la Champions, han generado dinero, han tenido algún fichaje un poco más polémico que ha causado mucho impacto en las arcas del club, quizás. Bueno, ahora no lo analizamos. Pablo de la Fuente, muy buenas. Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Bueno, pues, Pablo, lo primero, ¿qué ha pasado con Monchi? ¿Cuál es el balance de esos 3 años? Porque parece que fue una subida muy rápida y ahora está un poco en bajada, ¿no? Sí, a ver, en consonancia con lo que decía Guillem en la entrevista, al final, en los 3 años que ha estado Unai completos, Unai no Monchi, es 7ª plaza, 4ª y 6ª. Con Monchi es 4ª y 6ª. Y es un equipo que venía, recuerdo, de sufrir por la permanencia prácticamente hasta el último día en bastantes temporadas. Entonces es verdad que este arranque de curso no ha sido muy bueno. Me parece que van 16º en tabla. Pero si lo miras con una perspectiva más global, el club está en otra dimensión respecto a cuando llegó Monchi. Muy distinto. Y respecto a cuando llegó Unai también. Sí. Yo recuerdo que este equipo en la pandemia, año de pandemia, se salva de forma muy, muy agónica. Primero porque el único error del sistema de gol, el sistema automático de gol, que se recuerde así de alto perfil, fue un gol que le metieron a Aston Villa a Nilan y que no se concedió. Era gol. Era gol, y ese gol contra el Sheffield United podía perfectamente haber cambiado el curso de ese descenso, que luego al final se consiguió en la última jornada con un gol de Jack Grealish, el héroe de la casa, que en la última jornada metió ese gol y salvó al equipo cuando en muchos momentos de esa temporada, incluido después del parón de la pandemia, parecía que estaba absolutamente perdido. Y a partir de ahí el equipo ha ido creciendo y, como dices, teniendo esa perspectiva, estas últimas posiciones, aunque haya bajado del 4º al 6º y se ha quedado fuera de la Champions, claro, es que te da otro punto de vista. Recordar también que el año pasado, además de quedar 6º, se quedó a un gol de eliminar al PSG en Champions League, que también hay que recordarlo al final. Y claro, pero aún así hay un reproche que se le hace en Birmingham mucho a Monchi, que es verdad que si tú ves el 11 inicial actual, la mayoría de los jugadores casi estaban antes de que llegara Monchi, ¿no? Y eso, habiendo hecho un desembolso muy, muy grande el pasado verano, no sino hace 2, llama la atención, claro, porque parece que se ha gastado mucho dinero, pero pocos jugadores realmente se han quedado en el once inicial. Concretamente, hace 2 jornadas contra el Sunderland, le tengo apuntado aquí, 9 de los 11 titulares ya estaban antes de que llegara Monchi, y este fin de semana contra el Fulham fueron 7 de 11, porque metió ya Unai a Guessant, metió también a Harvey Elliott, pero sí que es verdad que parece que confía más en lo que él ya tenía. Bueno, fichajes han hecho, dinero han invertido, eso no se puede negar, pero en este último mercado, que es lo más reciente a lo que vamos, sí que solo han fichado a Guessant por 30 millones de euros y a Risot, que parecía el portero, porque parecía que el Dibu iba a salir y al final se acabó quedando. Y luego además han traído libre a Lindelof y a Sancho y a Elliott cedidos. El tema es que el contexto también hay que entenderlo. O sea, el Aston Villa en julio fue multado por la UEFA por incumplir su fair play financiero con 9,5 millones de libras. Y el último periodo del fair play de Inglaterra, por así decir, que es otro diferente, que acabó en el 24, pues se gastaron 200 millones de libras, se permiten perder 105. Entonces lo tuvieron que arreglar a contrarreloj, cuadrando cuentas con la Juventus y algún equipo más, el Everton, con los traspasos de Douglas Luiz y Luke Bunham, que no es excusa para Monchi, pero que también existe esta realidad. Hay que explicar que son muy distintos, ¿no?, los criterios y los periodos del fair play financiero de la UEFA y de la Premier League. Como dices, la Premier League te dice, tú gastas lo que quieras, pero al final del periodo de 3 años no puedes dar unas pérdidas de más de 105 millones de libras. Tiene un truquito, una trampita, porque hay gastos que puedes incluir y gastos que no. Amortizar, bueno, ¿no? Que es lo que hace el Chelsea, alargando los contratos muchísimo y así amortizas, por ejemplo. Bueno, lo que hace el Chelsea es eso y luego vender cosas. El Chelsea le ha vendido los hoteles que tiene cerca de Stamford Bridge a su compañía dueña. Este verano, para cuadrar cuentas, le ha vendido el equipo femenino entero. El equipo femenino entero, el Chelsea se lo ha vendido a su dueño. Es decir, es como, en fin, han encontrado la trampa, digamos.
Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Exacto. Y oye, Pablo, decías la venta a la Juventus de Douglas Luiz, que yo creo que ha sido tremendo para las arcas del club, porque fueron unos 40 millones de euros, si no recuerdo mal. Douglas Luiz estuvo una temporada en la Juve en la cual no tuvo impacto ninguno. Al inicio de temporada se puso en rebelión, no llegó a entrenar y al final ha tenido que salir cedido. Y eso un poco ha aliviado también esas arcas del club, que yo creo que... Has dicho un poco el último fichaje es el periodo de fichajes, pero yo creo que la era Monchi, el gran fichaje, es el de Pau Torres en la defensa, ¿no? Sí, es un fichaje que pide Unai, 100%, y le ha funcionado bastante bien. Yo cuando llegó a la Premier League tenía la duda de si en los duelos físicos iba a poder ser lo contundente que se necesita, porque salida de balón sabemos que la tiene muy bien. Y yo creo que ha cumplido bastante. En cuanto a los fichajes de Monchi, tengo aquí como 3 categorías, por así decir. Morgan Rogers por 9 millones fue un muy buen fichaje, aunque ahora le están criticando mucho en las últimas semanas en Inglaterra, pero también fruto del mal arranque del equipo, pero Morgan Rogers ha salido muy bien, calidad-precio, me parece increíble. Yuri Tielemans libre, es un fichajazo, es un jugador que desde que salió me apasiona, creía que iba a ser, bueno, todavía está a tiempo, pero medio centro de equipo grande, igual me pasé un poco, y traerlo libre para el Aston Villa me parece que le costó un poco al principio entrar en esa medular tan física de Emery, pero al final sí que le ha acabado dando las llaves del equipo. Otros que han funcionado bien, Amadou Onana, es un fichaje Emery, es un fichaje que cuadra. Para mí, 60 millones de libras son demasiados para este jugador, pero al final estamos en lo de siempre, es precio Premier, te lo vendió un equipo Premier, está esa mini inflación o como lo queramos llamar, tampoco te lo puedo criticar. Y Madsen más de lo mismo, 45 millones de libras me parecen demasiados para un lateral, bueno, que realmente es extremo, pero le pone de lateral. Para mí están sobrepagados, sí, pero es que no han funcionado mal. O sea, yo no veo un fichaje de Monchi que haya funcionado mal, que digas, este le trajo y cero. El tema es que igual no ha traído todos los que debería. Pues esa cesión de Asensio también el año pasado funcionó, que mucho era una súper incógnita. Aunque Asensio yo creo... y Rashford cedidos en el año pasado. Y funcionaron los dos, yo creo, más Asensio. Y Jesús, el tema de Oli Watkins, yo creo que con Emery... No es fichaje, porque ya estaba. Pero toma otra dimensión con Emery, ¿no? Bueno, fíjate que hasta hace poco estaba bastante criticado. Oli Watkins ha pasado también estos meses un poco montaña rusa. El año pasado estuvo a punto de salir porque no estaba contando mucho. Estaba John Duran, que era, digamos, el emergente, y Oli Watkins, que era el que ya estaba, de repente vio un poco temblar su sitio. Fíjate que era, y volvemos al Arsenal, era la gran opción de Arteta para el mercado de invierno cuando necesitaba tanto un delantero. Era Oli Watkins, lo tenía en medio hecho y a última hora el Aston Villa decidió pegar el volantazo. ¿Por qué? Porque le vino un ofertón de Arabia por John Duran y dijeron, bueno, ¿y si vendemos a John Duran y nos quedamos con Oli Watkins, qué pasa? Y así fue. En enero ese fue el intercambio al final, a última hora. Se iba a ir a Oli Watkins por una cantidad menor y se van a quedar con el emergente que era John Duran. También vieron algún problema de comportamiento de carácter de John Duran y al final decidieron aceptar el ofertón. Y a partir de ahí, ahora Oli Watkins está otra vez volviendo, pero han pasado unos meses complicados también en Aston Villa. Mira, ahora repasando todo lo que tenía, uno que sí que igual yo me esperaba más, pero tampoco perdieron dinero, fue Moussa Diaby. Lo ficha por 55 millones, jugador que en el Leverkusen parecía que podía dar bastante, y no sé si fruto del fair play o qué, pero las temporadas siguientes, inmediatamente, lo venden por 60 a Arabia. Yo creía que este jugador podía ser titular en el Aston Villa. Sí, bueno, además venía a hacerlo relativamente bien en el Leverkusen. Sí. Un poco lo de Leon Bailey también, es que es el mismo... Ostras, es verdad. Wow, no juegan estos mal, jugadores que... No estallan. Muchísimos jugadores, ha habido un carrusel de jugadores en el Aston Villa y como digo, el problema es que han pasado tantísimos y muy pocos se han quedado en el 11 como establecidos. Y ese yo creo que es el gran problema. Y como decís, son jugadores... nos lo decía Guillem, es una Emery el que tiene la última palabra, digamos, en los fichajes, y es una Emery el que hace las alineaciones, con lo cual al final te lleva a la competición por un sitio y el rendimiento en el campo y entiendo que en el entrenamiento. Sí, también me ha parecido leer unas declaraciones de Unai diciendo que habían sido, la palabra era lazy, en el mercado, perezosos o como acudiendo a última hora para coger cosas gratis como la de Lindelof o las par de cesiones. Yo por lo menos, no podemos saber si ha sido porque no se ha podido, porque no se ha querido,
porque no estaban seguros de cuadrar el fair play. No tengo ni idea, hay 1000 condicionantes. Y bueno, sí, tú ves el mercado así sobre el papel, te da la sensación de que han acudido a las últimas horas a intentar cuadrar un poco la plantilla. Y es que sin estar dentro del club es muy difícil poder criticarlo con conocimiento, pero igual se tiene que haber planificado mejor en este mercado en concreto. Acercándonos un poco a Unai y con la entrevista, y ahora la sensación es que Emery en Inglaterra con el rol de manager es el sitio perfecto, ¿no? Porque es un tipo que lo controla absolutamente todo, que es súper detallista, y yo no sé si ha sido el primer triunfo en Premier League en lo que va de temporada, el Fulham este fin de semana. No sé si le veis con opción de engancharse a puestos europeos esta temporada, opción de remontada tras el mal inicio. Bueno, ha vuelto Emi a la portería. Está ahí Oli Watkins como siempre. McGinn, hablábamos que ha sido de los mejores de este fin de semana. ¿Le veis remontando? A ver, Pablo. Creo mucho en Unai, la verdad. Me parece un entrenador que pone a un nivel a jugadores normalitos, vamos a decir. O sea, por ejemplo, el caso de Geoffrey Konsa me parece tremendo. O sea, un jugador que era cumplidor y poco más para mí, y le pone de titular en la derecha, de central, le cumple. O sea, yo a largo plazo, a una temporada entera, confío en que puedan pelear la séptima. No te voy a decir más arriba porque la Premier está súper apretada, pero yo creo que sí que van a acabar ahí en la última jornada teniendo opciones de Europa. Yo creo que sí. Sí, yo creo que tienen que ser uno de los equipos que estén en Europa. Es verdad que, claro, es que ahora en la Premier siempre pasa, pero este año especialmente lo de quedar cuarto, ponle quinto incluso si quieres, contando con la plaza extra, es hiper difícil. Es decir, empieza a contar Arsenal-Liverpool, luego está el City, está el Tottenham que viene de ganar la Europa League y que parece mejor este año, está el Chelsea campeón del mundo, aparece el Aston Villa, el Crystal Palace de repente se cuela por ahí, es decir... Y porque el United está como está. O sea, tú ya has mencionado 5 que quedar en Champions es sí o sí. No es si hacemos buena temporada. Es que no hacerlo es un absoluto fracaso. Y en el United, cuando esté bien, si se recupera en algún momento, ya serán 6. Entonces, claro, ¿qué le vas a pedir al Aston Villa? Bueno, lo del Nottingham Forest ya de Marinakis es otra vez lo mismo. ¿Qué le vas a pedir? Yo entiendo que tú quieras quedar en Champions, pero que mira lo que tienes delante. No confiamos en Postecoglou, con el Nottingham Forest, que pueda tirarlo para arriba. Bueno, la verdad que hay que ver, el Forest es tirar un dado, sí. Lo que le salga a Marinakis, ¿no? Es un poco tirar un dado y a ver qué pasa con el Forest. Ha cambiado un poco, sobre todo, ¿no? de estilo de fútbol, pero bueno. Sí, sobre todo es eso. Yo creo que es que Postecoglou es todo lo contrario a Nuno. Correcto. Si piensas en dos entrenadores opuestos, seguramente una de las más claras sería Postecoglou y Nuno. Claro, entonces vamos a ver cómo se comporta esa plantilla con la nueva forma de hacer las cosas. No sé, no lo tengo nada claro, la verdad. En fin, que el Aston Villa parece que va hacia arriba, que parece que hay una nueva era después de la salida de Monchi en el Aston Villa, Pablo, y que le seguiremos en este Onda Fútbol, por supuesto, y a ver cómo va esa remontada con Unai Emery o de y ojo a la Europa League, Ojo a la Europa League, que es territorio Unai. Es uno de los favoritos, el Aston Villa, para levantar esa Europa League. Jesús, no, ya sabemos que el Celta lo tiene complicado, pero bueno. Ya veremos. Espérate a marzo, a ver. Es muy largo esta fase liga. Pablo de la Fuente, muchas gracias. Te seguiremos viendo por aquí en Onda Fútbol. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a ir cerrando. Hoy, en la segunda edición del curso de Historia Futbolística 2025-2026, Víctor Gómez Muñiz nos habla de la rivalidad entre Florencia y Pisa. Desde hace siglos, Pisa y Florencia se miraban con recelo. Pisa dominaba los mares, Florencia tejía lana, hacía banca y construía su prestigio urbano mirando hacia Europa. Cualquiera que se pusiera del lado de Pisa sabría que tenía un adversario astuto. Florencia, en cambio, no perdía la ocasión de disputar el territorio. Con el tiempo, esa tensión se alimentó de leyendas y gestos simbólicos. Uno de los más famosos tiene que ver con las 2 columnas de pórfido ubicadas a ambos lados de las puertas del paraíso del baptisterio de San Giovanni en Florencia. La historia cuenta que en el año 1117 Pisa atravesaba un conflicto con los piratas sarracenos en las Islas Baleares. Era un momento crítico porque Pisa mandó todo su ejército marítimo.
Pisa pidió ayuda a Florencia. Los florentinos, solidarios, aceptaron acoger al ejército florentino dentro de las murallas de la ciudad como gesto de alianza y de defensa. Como agradecimiento por esta cooperación, Pisa regaló a Florencia 2 magníficas columnas de pórfido, supuestamente extraídas del botín de aquellas campañas contra los piratas saracenos. Hasta ahí todo parecía un gesto amistoso, 2 columnas que embellecerían el baptisterio florentino, que se levantaba como símbolo cívico y religioso en el corazón de la ciudad. Pero el desencanto estaba cerca. Cuando los florentinos recibieron las columnas y quisieron colocarlas, descubrieron que no eran lo que esperaban. Las columnas resultaron opacas, sin brillo, poco vistosas, insuficientes para aportar la grandiosidad esperada. Es decir, no cumplían con las expectativas estéticas ni con el regalo de agradecimiento que debía de proyectar esas columnas, además de distinguir a ladrones y maleantes. Para los florentinos no fue una simple decepción, fue un engaño. Ese regalo se interpreta como un acto de traición velada por Pisa con astucia. Había ofrecido algo en apariencia bello, pero inútil en la práctica. El reproche quedó encapsulado en una frase amarga que perduró: Fiorentini ciechi e Pisa traditori. Florentinos ciegos y pisanos traidores. Una sentencia que condensaba la desconfianza y el resentimiento mutuo. Para añadir más dramatismo a la historia, se dice que los pisanos hicieron algo más: humear las columnas para eliminar cualquier brillo, de modo que al llegar a Florencia nadie podría distinguir los deshonestos de los honrados. Así, el objeto del regalo fue despojado incluso de su nobleza simbólica. Con el paso de los siglos, las columnas se mantuvieron allí. No cumplían con ningún rol arquitectónico, era un papel casi simbólico, recordando que lo que era un regalo con mala intención. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las puertas del paraíso fueron retiradas para protegerlas de los bombardeos, detrás de las puertas se halló un epígrafe curioso con versos que aluden a las guerras entre güelfos y gibelinos y episodios bélicos de la rivalidad florentina contra Pisa. Volviendo a la metáfora futbolera, Pisa y Florencia siguen siendo rivales en la historia, en la cultura y en la memoria colectiva. Pisa perdió el campo marítimo y luego fue conquistada por Florencia en 1406, convirtiéndose en territorio florentino. Pero se quedó algo imperdurable, una leyenda que aparecía cada vez que un florentino recitaba Fiorentini ciechi pisani traidori. Esa es la frase que Dante recoge incluso en la Divina Comedia y que hace este episodio de una mezcla de política medieval, confianza rota y simbolismo de piedras. Hoy, paseando frente al baptisterio de Florencia, podemos ver esas columnas. No sostienen arco alguno, como si fueran pilares inútiles, pero sostienen una historia viva. Una historia que llevó la rivalidad entre Pisa y Florencia también al calcio. Bueno, pues otro de los derbis que hacía años que no teníamos en Serie A y que ha vuelto, así que siempre es bueno recordar esa pequeña rivalidad regional, Mario. Además, que ha habido cariño entre las aficiones antes del partido. Probablemente rojo y verde, ¿o no? Probablemente no es el Pisa el enemigo más grande de la Fiorentina, pero igualmente, bueno, hacía muchos años que no se encontraban en Serie A y eso han quedado para darse el número de teléfono y esas cosas, ya sabes. Pero bueno, hay que disfrutar de este derbi toscano. En fin, hasta aquí el episodio 2, nunca más que nunca, episodio 2 de la temporada 10 de Onda Fútbol, lanzamiento de los villanos. Bueno, seguimos avanzando, Mario. Ha sido buena semana para hablar del Aston Villa. Vamos a ver qué nos depara la siguiente. Tenemos semana Champions, hay partidazos, ya la Champions unida en 2 días, por tanto hay que ver mucho fútbol acumulado y además empieza la Conference este jueves, por tanto tenemos todos los partidos de fase liga de Europa League, todos los partidos de fase liga de Conference, vuelve los super jueves con un montón de partidos, un montón de goles, así que a disfrutarlo. Ya sabéis que estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en todo, sí, es muy fácil encontrarnos, y si queréis vernos, en YouTube. Y durante la semana en Champions estaremos en el Radio Estadio, como siempre, contando todo lo que suceda. Hasta aquí el episodio 2, gracias por estar ahí del otro lado como siempre, hasta la semana que viene. Abrazos.